Bueno, vamos a continuar con Ministerio en el Aparecer de Cristo, parte 2. Este es el tercer clase. Gloria a Dios que está todavía bien la conexión. Les voy a decir, yo estaba mirando las notas para el clase de hoy por unos cuantos días y le doy gracias al Señor por esto, porque Dios, si le damos lugar al Señor, el Señor después está libre para usar cualquier cosa, cualquier persona, lo que Él quiera para su fin que Él tiene, para su voluntad. De lo que iba a compartir, el Señor básicamente lo puso a un lado. Y hoy, esta mañana, estaba poniendo algo diferente. Y es que le agradezco al Señor porque yo sé que la meta no es de compartir un estudio o un clase o nada de así. La meta, el asunto es de oír y aprender de Dios mismo. Les voy a decir, yo conozco a algunos de ustedes y hay otros que entraron este primer año, este primer semestre que no los conozco. Pero aunque los conozco o no, yo no sé lo que es necesario en sus corazones. Para que el Señor pueda volver su corazón a sí mismo, a Cristo. Yo no sé lo que es necesario. Óigeme, yo ni sé lo que es necesario en mi propio corazón. Pero Dios sí. Dios sí. Siempre hay que darle lugar al Espíritu Santo, lugar a Dios, lugar a nuestro Maestro, Dios mismo. Le agradezco al Señor por esto, porque Él siempre es fiel a su meta. Hombre y el ministerio de hombre va a ser fiel a la meta, al blanco que hombre mismo tiene. Dios y el ministerio de Dios es, óigeme, fiel a Cristo, su Hijo. Y nada menos. Dios es fiel a su Hijo. Dios es el único quien es fiel a su Hijo. Por eso creo que les dije en la clase pasada, vamos a servir el ministerio de hombre o vamos a servir el ministerio de Dios. Ismael era hijo de Abraham. Era hijo de Abraham. Pero Ismael nunca sirvió el propósito de Dios en su generación. Ismael representa la obra, la fuerza de hombre. La mente de hombre, el conocimiento de hombre, lo que hombre puede ser para Dios, pero es lo que hombre puede ser. Isaac, ya sabemos, representa a Cristo mismo. Óyeme, lo que Dios
puede ser. Lo que Dios hace es un milagro. Lo que hombre hace, no. Es que vamos a continuar aquí. No sé si lo leí las clases pasadas o no, pero di referencia. Lo quiero leer para esta clase y vamos a hablar un poquito. Quiero que miremos el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes del primer libro del Nuevo Testamento, que es San Mateo. Es que desde Génesis a Malaquías es todo el Antiguo Testamento. Y durante ese tiempo Dios estaba declarando el testimonio de su Hijo. Acuérdense de la clase pasada, creo que fue, cuando dijo Jesús, o a lo mejor el primer clase, dijo Jesús, escudriñan las Escrituras porque en ellas creen que tienen vida eterna. Y después dice Jesús acerca de las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Dice Jesús, ellas son las que dan testimonio, que testifican de mí. Durante todo ese tiempo, aunque hay historias de personas, de los milagros de Dios, de las sanidades de Dios, de lo que todo se hizo, todo eso era un testimonio de Cristo. Dios estaba dando su testimonio de su Hijo. Ahora, de principio a fin. Último libro, el libro de Malaquías. Después del libro de Malaquías, no sé si lo saben, si o no, está bien. Después del libro de Malaquías, fueron 400 años en donde Dios estaba silencio. No hablaba, no decía, no declaraba. 400 años del libro de Malaquías hasta el libro de San Mateo. Bueno, el libro no, porque no estaba escrito hasta que Cristo nació. Cuando apareció Cristo, 400 años. Dios enviando, declarando su testimonio de su Hijo, para que ese testimonio pudiera preparar el corazón, la alma, para Cristo mismo. Ahora, vamos a ver lo que dice a los fines del Antiguo Testamento, a los fines del testimonio de Cristo, aquí en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 3, comenzando con versículo 1. Capítulo 3, comenzando con versículo 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Pueden apuntar cerca de ese término delante. Es números 6440, 6440, números Strongs. Básicamente es esto, el rostro, faz, cara. Eso es lo que es. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mi rostro, delante de mi faz. Preparar para mi rostro, preparar para
mi faz. Acuérdense lo que estaban pensando los judíos durante este tiempo. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, que Él va a enviar su mensajero delante de su faz, de su rostro. Es que lo que va a pasar básicamente es que vamos a ser preparados para una persona. No vamos a ser preparados para una clase o para un sermón o para una teología nueva o para un maestro o para un concepto o para un milagro o para una sanidad. No, vamos a ser preparados para una persona. Dios no presenta nada menos de Cristo, su Hijo, la persona de Cristo. Acuérdense, Dios dio el Antiguo Testamento, que es testimonio de su Hijo Cristo. No presenta y no va a presentar algo menos de su Hijo. Si una persona no es salvo, si una persona no es cristiana, después una persona le puede predicar, le puede enseñar, le puede mostrar, hasta si Dios quiere puede hacer milagros, sanidades. Pero si esa persona no recibe Cristo mismo, después esa alma sigue muerta. Ahora, se necesita la predicación de Cristo, el Evangelio de Cristo. Como les dije en el principio de clase, y si Dios quiere y le damos lugar al Señor, el Señor puede usar una enseñanza, un mensaje, un sermón, una teología, una sanidad, un milagro. El Señor puede usar lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es necesario en un corazón para preparar ese corazón para la persona de Cristo, su Hijo. Muy triste cuando el ministro no ha visto la meta, no ha visto el blanco, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una sanidad, ese ministro declara que el milagro es el blanco, que la sanidad es el blanco, cuando no es. Acuérdense y apúntenlo si no lo han apuntado. Si la cosa, cualquier cosa, si la cosa es de Dios, es diseñado de Dios para dirigir el corazón a Cristo. Nada menos. Si la cosa es de Dios, es diseñado de Dios para dirigir el corazón a la persona de Cristo. Esto es lo que hace Dios. Este es el milagro de Dios. Este es el ministerio de Dios. Esta es la sanidad de Dios. Esta es la predicación de Dios. Este es el evangelio de Dios. La obra del Espíritu Santo dirigiendo nuestro corazón a la persona de Cristo. Bueno, siguiendo en Malaquías. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis.
vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificado y como jabón de lavadores. Y básicamente es esto. Cuando la persona no es salva, muerte gobierna esa alma. Lo que necesita la alma es vida. Ahora, en la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ha preparado la tierra del corazón, la tierra del alma, a fin de que por la misma obra del Espíritu Santo puede dirigir ese corazón al Señor, esto es decir, un arrepentimiento verdadero. Después, en ese momento, cuando el corazón vuelve al Señor, Cristo aparece en esa alma. En ese momento, porque Cristo está presente en la alma, muerte ya no gobierna. La condición de muerte, bueno, lo tengo que decir de esta manera, perdón. La condición de muerte no está presente, porque vida, quien Cristo mismo es, está presente. Dios es todopoderoso, hombre no. Vida es triunfo sobre muerte. Siguiendo a Malaquías, capítulo 4. Comenzando con versículo 5 a versículo 6. Perdón. Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 5 a versículo 6. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él el profeta Elías, quien es el mensajero, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Ahora, la razón que el Señor usa Elías es lo siguiente. Primer Reyes, capítulo 18.
Un momento, lo estoy apuntando. En 1 Reyes, capítulo 18, vamos a mirar versículo 30. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llena 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo al tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Está presentando a todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel está presente, el testimonio de Cristo y Cristo crucificado. El altar, donde se encuentra la ofrenda, el holocausto, la leña, la madera. Sigue. ¿Estoy de lado? Ok. Bueno, terrible. Teniendo conexiones, creo. Problemas con las conexiones. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, mira lo que va a declarar. Va a declarar propósito. Va a declarar el plan eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. Mira lo que dice. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Padre, Hijo y Hijo glorificado. Declaró al Señor. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, porque durante ese tiempo algo no estaba gobernando de Dios en los corazones del pueblo de Dios. Que tú eres Dios en Israel, y ahora lo que dice, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo lo que se ha hecho no fue por mi propia voluntad, mi propia mente, no lo que yo pensaba, lo que se necesitaba. Oigan, no yo gobernando, sino Dios.
Sigue. Versículo 37. Respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo. Elías ya lo conocía. Era el pueblo que no lo conocía. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Todo lo que se hizo, ¿para qué? Para que Dios mismo podrá volver el corazón a sí mismo. El corazón del pueblo, el corazón de las almas a sí mismo. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. En ese momento ya no gobierna algo menos. Toda la atención del corazón, por medio de la obra de Dios, del ministerio de Dios, toda la atención del corazón fue vuelto y puesto en la persona de Dios. Este es el ministerio de Dios. Este es lo que Dios hace. Otro pasaje. Y ahorita lo encuentro, un momento. Primer Reyes, capítulo 17, un capítulo antes, comenzando con versículo 1. Este es el primer mención de Elías. Primer vez que se encuentra la palabra Elías Tisbita en la escritura. Primer Reyes capítulo 17, versículo 1. Mira. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. Mira lo primero que va a salir de su boca. Mira lo que va a declarar. Es muy importante lo que va a declarar. Él no dijo: yo soy Elías Tisbita. No. Mucho gusto de verle. No. Mira lo que declara. Vive Jehová, Dios de Israel. No yo, no tú, no nadie, sino Jehová, Dios de Israel, vive. Y sigue. En cuya presencia estoy. Pueden escudriñar. Pueden escudriñar el término presencia. Es rostro. Lay down. Rostro. Faz. Vive Jehová Dios de Israel
en cuya presencia estoy, delante de su faz, delante de su rostro, permanezco. Su corazón estaba vuelto al Señor, es que él podía declarar, no yo, sino Jehová. Acuérdense del apóstol Pablo, es lo mismo. Los ministros de Dios es mismo. En cualquier edad, en cualquier año, en cualquier siglo, es lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Lo que él confesó. Galatas capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que confesó, esto es lo que gobernaba su corazón. Galatas capítulo 2, versículo 20. Miren lo que dice el apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué fue lo que declaró? No yo, sino Cristo en mí. Ahora, ¿por qué es que él pudo declarar esto? Esta escritura él lo escribió. Él no lo leyó. Todo lo que tenía el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, que es el testimonio de Cristo. Dios usó su testimonio para preparar el corazón de este hombre para volver a la persona de Cristo. Ahora, la razón que él pudo declarar esto, no yo, sino Cristo en mí, esto es lo que le gobernaba. Esto es lo que él mismo experimentó del Dios viviente. Galatas, capítulo 1, versículo 15 a versículo 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí está el llamamiento, por la gracia de Dios, pero ¿para qué? Para ser un ministro. No. Revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles, porque antes el apóstol Pablo era Saulo y perseguía al judío. Perseguía a los cristianos. Era judío, perseguía a los cristianos, el cuerpo de Cristo. Él predicaba algo menos de Cristo. Todo lo que predicaba, todo lo que enseñaba, todo lo que hacía, perseguía el cuerpo del Señor. Acuérdense, ¿vamos a ser un ministro de hombre o un ministro de Dios? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Ahora vio al Señor. Ahora declara, no yo, sino Cristo la vida en mí.
no yo, sino Cristo. Lo igual que estaba declarando el profeta Elías. Lo que iba a preparar los corazones, lo que Dios iba a usar para preparar corazones, para volver esos corazones a Cristo mismo. Esto es la obra de Dios. Esto es el ministerio de Dios. Traer a la persona de Cristo y nada menos. Dios usa milagros, Dios usa sanidades, Dios usa maravillas, Dios usa predicaciones, Dios usa enseñanzas, sermones. Dios usa lo que está disponible para su fin, de preparar el corazón para que el corazón pueda volver, para que Dios mismo pueda volver el corazón a Cristo su Hijo. Este es el ministerio de Dios. Estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 5 otra vez. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová. El día de Jehová es cuando miramos a Cristo. Este es el día de Jehová. ¿Por qué digo esto? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un momento. En el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 5. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo es la luz. Ahora, mismo Evangelio, Juan capítulo 1. Capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, presentando un testimonio de Cristo,
para que diese testimonio de la luz, quien Cristo mismo es, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz. Cristo es la vía. Estar gobernado de la mente de hombre, de nuestra propia mente, es decir, estar en tinieblas, estar en noche. Ese es el sentido en la escritura. No hay obra en la noche. Hay obra en la día, cuando Cristo gobierna. Y la obra no es de hombre, sino de Cristo, de Dios. Bueno, siguiendo. $400 años. Dios dio el testimonio de su Hijo. Génesis a Malaquías. Después de dar su testimonio, después de presentar el testimonio de Cristo, ya no habló Dios por 400 años. Se puede mirar lo mismo en San Mateo, Marcos, Lucas y también en Juan. Pero vamos a mirar en San Marcos, capítulo 1. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, comenzando con versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, de la persona. Se ha presentado el testimonio. Ahora Dios va a presentar la persona. Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2. Como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto. Voz declarando que clama en el desierto. En el desierto en donde, óyeme, vida no gobierna. Preparar el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento.
Pueden apuntar esto, lo pueden escudriñar, es verdadero. Arrepentimiento verdadero es cuando el corazón vuelve al Señor. Arrepentimiento verdadero es cuando el corazón vuelve al Señor. Esto es un arrepentimiento verdadero. Un ejemplo. Yo puedo hacer esto que no es agradable a Dios y puedo decir, Señor, perdóname, ya no voy a hacer esto. Y a lo mejor ya no lo hago. Pero voy a hacer algo más, algo diferente. Es que ahora voy a comenzar a hacer esto acá. Perdón, no es agradable a usted. Perdóname. Ya no lo voy a hacer. Y a lo mejor ya no lo hago. Pero durante todo ese tiempo, mi corazón no ha vuelto al Señor. Es que verdaderamente no hay un arrepentimiento verdadero. Pero cuando por medio de la obra del Espíritu Santo, mi corazón vuelve al Señor, automáticamente yo he dejado todo lo demás. Miren el orden. El asunto, la meta, el blanco, no es de ser o dejar de hacer, de parar o de comenzar. No. El asunto es que el corazón vuelva al Señor. Que el corazón venga en conocimiento. Del conocimiento de hombre al conocimiento de Dios, quien es Cristo mismo. Esto es un arrepentimiento verdadero. No es en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros podemos hacer. No. Es en lo que Dios hace y en lo que Dios ha hecho en su Hijo. Dios no presenta nada menos de su Hijo. Acuérdense, las 2 tabletas de testimonio. No la lista de lo que debes de ser y de lo que no debes de ser. No. Las 2 tabletas de testimonio. Dios siempre presenta a su Hijo. Ahora, hombre presenta algo menos. Por eso les digo, cuando estamos sirviendo el propósito de Dios, el ministerio de Dios, la voluntad de Dios, después no es mi obra, no es mi mente, no es lo que yo puedo hacer, sino es la obra de Dios, la mente de Dios, lo que Él hace. Y lo que Él hace es preparar y dirigir el corazón, la alma, a la persona de Cristo su Hijo. Siguiendo, San Marcos, capítulo 1. Voz de aquel que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento,
no hay perdón de pecados. Ahora les voy a decir, apunten este versículo. Efesios. Capítulo 1. Bueno, deben de leer todo el capítulo, pero vamos a comenzar con versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, no en nosotros mismos, sino en el amado. Versículo 7. En quien, en Cristo mismo, en el Hijo mismo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia. Puedo seguir dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las están en la tierra. Hay tanto que leer. Deben de leer todo el capítulo. No lo voy a leer ahorita. Lo deben de leer. En Cristo encontramos todo lo de Dios. En Cristo encontramos nuestro perdón de pecado. Cuando nuestro corazón, por medio de la obra del Espíritu Santo, vuelve al Señor, encontramos nuestro perdón de pecado en la persona de Cristo. No en lo que yo hice o no hice, sino en Cristo mismo, en lo que Él ha hecho. Somos aceptados en el amado, no en lo que yo hago o no hago, sino en Cristo mismo, quien siempre hace lo que le agrada a su Padre. Nuestra aceptación con Dios es Cristo su Hijo. Tan glorioso. Siguiendo, San Marcos capítulo 1. Y salían a él toda la providencia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más
poderoso que yo. ¿Qué está declarando? A todos los que están presentes. Yo no soy el asunto. Lo que yo estoy declarando, no estoy declarando para que crean algo de mí mismo. No. Lo que yo estoy haciendo es dándole lugar a Dios para que Él pueda preparar el corazón para Cristo, su Hijo, quien viene, para recibir a la persona de Cristo. No yo. Eso es lo que declaró Juan Bautista. Recuérdense en la clase pasado. ¿Quién eres tú, Juan? ¿Quién eres tú? ¿Eres el profeta? No. ¿Eres esa persona que iba a venir? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Cristo? No, no, no. ¿Qué fue lo que dijo? Yo no soy el Cristo. Oye, lo pueden escudriñar en el Evangelio de San Juan. Cuando Juan Bautista dice esto, dice, yo no soy el ungido de Dios. Hay uno que es el ungido de Dios y yo no soy él. No yo, sino Cristo. Enviado de Dios. Dios dando testimonio de su Hijo para preparar el corazón, para preparar la alma para su Hijo y nada menos. Después, ¿qué de la persona que estaba sirviendo el propósito de Dios, el ministerio de Dios? ¿Qué de ellos? Miren lo que dice. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 4, dice algo de esta manera. Nosotros que hemos recibido misericordia. ¿Es que tú, Juan Bautista, eres algo especial? No. ¿Tú, apóstol Pablo, eres algo especial? No. Pues, ¿cuál predicador después? ¿Cuál profeta después? ¿Cuál apóstol después? ¿Cuál pastor después? ¿Cuál evangelista después? No. No hombre, sino Cristo. El asunto no es hombre y lo que hombre puede ser. El asunto es Cristo. Acuérdense, si la cosa es de Dios, es diseñado de Dios para dirigir nuestro corazón a Cristo, su Hijo. Esto es el ministerio de Dios. Esto es la obra de Dios. Y vamos a servir nuestro propio ministerio o vamos a servir el ministerio de Dios en nuestra generación. Bueno, aquí vamos a parar después. Dios presentando el testimonio primero, el testimonio de su Hijo, cual testimonio prepara el corazón para que el corazón pueda, por medio de la obra del Espíritu Santo, volver a la persona de Cristo. A ver, ahora les pregunto, a lo mejor alguien tiene una pregunta, ¿sí o no? ¿No? Bueno, está bien después.
Después, otra vez, tomen todo, por favor, tomen todo lo que han recibido, oído, apuntado, escribido, preséntaselo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios en nuestro corazón. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Los miro en la siguiente clase después. Amén.